Antes de yo hablar, tú cantabas sobre mí. Tú has sido bueno, tan bueno para mí. Antes de respirar, tú respirabas sobre mí. Tú has sido bueno, tan bueno para mí. Oh, el increíble, inagotable amor feroz de Dios me persigue, lucha y deja las 99 atrás. No puedo ganarlo, no lo merezco, y aún te entregas todo a mí. Oh, el increíble, inagotable amor feroz de Dios. Cuando era tu enemigo, tu amor luchaba aún por mí. Tú has sido bueno, tan bueno para mí. Me sentía sin valor, pagaste todo por mí. Tú has sido bueno, tan bueno para mí. Oh, el increíble, inagotable amor feroz de Dios me persigue, lucha y deja las 99 atrás. No puedo ganarlo, no lo merezco, y aún te entregas todo a mí. Las tinieblas, escalas las montañas por amarme a mí. Tú destruyes las mentiras, derribas las barreras por amarme a mí. Tú iluminas las tinieblas, escalas las montañas por amarme a mí. Tú destruyes las mentiras, derribas las barreras por amarme a mí. Tú iluminas las tinieblas, escalas las montañas por amarme a mí. Tú destruyes las mentiras, derribas las barreras por amarme a mí. Tú iluminas las tinieblas, escalas las montañas por amarme a mí. Las mentiras, derribas las barreras por amarme a mí. Oh, el increíble,
Amada iglesia, Dios te bendiga. Qué bueno poder encontrarnos en esta mañana en nuestro servicio dominical de las 9:30 de la mañana de nuestra Iglesia Integral de Restauración San Antonio Norte. Es un gozo, es un privilegio el poder encontrarnos en esta mañana sirviéndole a nuestro Dios, alabando a nuestro Dios, leyendo y compartiendo la preciosa palabra del Señor, teniendo comunión, porque a pesar de la distancia somos un solo corazón en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Queremos que te prepares en este tiempo para adorar a Cristo en espíritu y en verdad en medio de la alabanza. Así que gózate en el Señor, en Cristo Jesús, el dador de la vida eterna. Aleluya. Hola iglesia, qué bueno verlos a todos ustedes nuevamente conectados en línea desde sus casas o desde donde se encuentren, conectados en familia, o de pronto si estás solo, es tiempo de que tú dispongas este momento para alabar, para adorar a Dios y que puedas recordar lo que el salmista decía en el Salmo 51. Decía el salmista: Señor, límpiame, perdóname, purifícame, Señor, y seré más blanco que la nieve. Señor, dame alegría, dame de tu gozo nuevamente, porque he sido quebrantado, y aleja de mí todos mis pecados. Es tiempo de que nosotros adoremos a Dios y recordemos que tú y yo somos un sacrificio vivo ante Dios. Y esto es lo que esta canción que vamos a cantar en esta mañana dice: Señor, yo quiero ser un sacrificio para ti. Tómame, sacrificio soy. Te invito para que dispongas tu corazón y adoremos al Señor juntos. Tómame, Señor, seré un sacrificio. Límpiame, Señor. Si en el altar tú nos encuentras, llévame al altar. Si tú buscas una ofrenda, aquí estoy, una ofrenda soy. Seré un sacrificio vivo para ti. Eres fuego, me refinas, consume todo en mí. Yo quiero ser probado en fuego, lo que tú quieras, tómalo. Mi vida doy, yo quiero ser probado en fuego, purificado. Lo que tú quieras, tómalo. Mi vida doy. Si tu gloria aquí deseas, todo de ti deseamos aquí. Es tu fuego el que consume. Llénanos y enciéndenos. Seré un sacrificio vivo para ti. Eres fuego, me refinas, consume todo en mí. Yo quiero ser probado en fuego, purificado. Lo que tú quieras, tómalo. Mi vida doy, yo quiero ser probado en fuego, purificado. Lo que tú quieras, tómalo. Mi vida doy, yo quiero ser probado en fuego, purificado. Lo que tú quieras, tómalo. Mi vida doy, yo quiero ser probado en fuego, purificado. Lo que tú quieras, tómalo. Mi vida doy. Límpiame, purifícame. Quiero
arder por ti, solo por ti. Dile al Señor: límpiame, purifícame, quiero arder por ti, solo por ti. Tómame, sacrificio soy, quiero arder por ti, solo por ti. Límpiame, purifícame, quiero arder por ti, solo por ti. Eres fuego, me refinas, consume todo en mí. 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 Yo quiero ser probado en fuego, purificado. Lo que tú quieras, tómalo. Mi vida doy, yo quiero ser probado en fuego, purificado. Lo que tú quieras, tómalo. Mi vida doy, yo quiero ser probado en fuego, purificado. Lo que tú quieras, tómalo. Mi vida doy, lo que tú quieras, tómalo. Mi vida doy, lo que tú quieras, tómalo. Mi vida doy. Oh Señor, te doy mi vida. Te doy mi corazón, purifícalo, Dios. Yo quiero ser un sacrificio, como una ofrenda de amor para ti. Aquí estoy, rendido por tu majestad, cubierto por tu gracia, Señor. Aquí estoy, sabiendo que soy un pecador, cubierto por tu sangre, Señor. Encontré el más inmenso amor por mí. Tu vida entregaste en el gran sacrificio. Majestad, majestad, tu gracia me encontró tal cual soy.
rendido por tu amor que me das. Tu perdón me hace perdonar. Oh, oh, oh. Aquí estoy. Sé que tu deseo soy. Santo por gloria y poder, encontré el más inmenso amor por mí. Tu vida entregaste en el gran sacrificio. Digámosle a Él, majestad, majestad. Tu gracia me encontró tal cual soy. No era nada y tú me diste valor. Decimos majestad, oh majestad. Tu amor me cambia al habitar en presencia de tu majestad. Decimos majestad. Vamos, cántale al Señor ahí donde estás. Majestad. Tu gracia me encontró tal cual soy. No era nada y tú me diste valor. Decimos majestad, oh majestad. Tu amor me cambia, tu amor me cambia al habitar en presencia de tu majestad. Decimos majestad, oh majestad. Tu amor me cambia al habitar en presencia de tu majestad. En presencia de tu majestad, aquí en tu presencia, Señor, en tu presencia, Dios, yo recuerdo bien quién soy, mi identidad viene de ti. Por eso yo te puedo alabar, por eso yo te puedo adorar. Santo, santo Señor, santo, santo Señor. Te adoramos, Señor. Te exaltamos y te bendecimos. Y declaramos que tú eres majestuoso. Declaramos que tú eres poderoso y que no hay nadie como tú, Señor. Hermoso Rey.
qué bueno ha sido alabar a nuestro Dios. Nos hemos gozado alabando y glorificando a Cristo Jesús en alabanza y en adoración. Pero sabes, la Biblia nos enseña algo. Él se agrada más que nosotros. La Biblia dice que Él se goza en la alabanza de su pueblo. Y quisiera que en esta mañana iniciáramos este tiempo de reflexión en su palabra, con la palabra de Dios, que es la mejor fuente para hacer una reflexión de vida para cada uno de nosotros. El libro de los Hechos dice en el capítulo 7, en el versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, levantó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha. Quisiera que oráramos y entregáramos este tiempo delante de nuestro Dios para que la reflexión tuviera la característica que Dios quiere para cada una de nuestras vidas. Así que por un momento, tómate allí de la mano de tu familia. Estamos reunidos como si estuviéramos juntos, amado hermano. Así que qué bueno que puedas tomarte de la mano de tu familia y que oráramos juntos presentando este tiempo a nuestro Dios y a nuestro Rey y Señor. Y decirle: Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das de reunirnos en este tiempo para creer en tu palabra, en ser enseñados en tu palabra, para crecer en tu palabra, Señor, y para adorarte a ti, Señor, para tener un tiempo de comunión como iglesia, el cuerpo amado de Cristo Jesús. Hoy te queremos pedir, Señor, que este tiempo sea un tiempo en el que tu palabra cumpla la obra para la cual tú la enviaste. Palabra que restaura, Señor. Palabra que sana, Señor. Palabra que enseña, Señor. Palabra que da esperanza, Dios. Palabra que trae libertad y palabra que da vida eterna y salvación, Señor. Te queremos dar gracias, te entregamos nuestra mente y nuestros corazones, Señor, y pedimos que tu palabra haga en nuestro corazón y en nuestra mente la obra para la cual tú la enviaste, en el nombre precioso y poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Sabes, este es el día que hizo el Señor. Este es el año que hizo el Señor. Y las cosas que Dios hace tienen un propósito bueno para nuestras vidas. A raíz de la crisis mundial por el COVID-19, está circulando toda clase de información, tanto verdadera como falsa, tanto terrorífica como cómica. Nos reímos de los memes que nos envían. Lo cierto es que solo con tratar de mantenernos informados, la mente de muchos está llena y está congestionada de tantas noticias, de tantos mensajes, de tantos decretos, sin contar con las preocupaciones propias por la salud, por las finanzas, por el empleo, por las relaciones familiares, etc. Todo esto quiere hacer que perdamos el enfoque del propósito de Dios para nuestras vidas. Y de eso quiero hablarte en esta mañana. Enfoca el poder del Espíritu Santo en tu vida. De eso queremos reflexionar en esta mañana. Soy ingeniero y cuando era niño me gustaba jugar mucho con las lupas, esas lentes que nos permiten ver las cosas pequeñas como si fueran grandes. Pero una de las cosas que más me encantaba con la lupa, ¿sabes qué era? Era coger la lupa y enfocar la luz del sol sobre un papel y ver cómo el papel se quemaba. Me fascinaba hacer eso. Y años después, al estudiar la física, porque soy ingeniero, entendí los principios que hacían que la lente permitiera ver las cosas más grandes y que la lente tuviera el poder de quemar las cosas, de concentrar la energía del sol lumínica y quemar las cosas. Hoy, si no me lo permites, quisiera compartirte en que Esteban, al que se refiere el texto con el cual iniciamos esta reflexión, estaba pasando por un momento difícil. Su vida estaba en peligro. Sin embargo, Esteban no perdió nunca el enfoque. Mantuvo la visión y el propósito que Dios quería darle a su vida. Sabes, cuando era pequeño, de tanto jugar con la lupa, se me ensuciaba y perdía el poder de enfocar la luz del sol y ya no podía ver bien las cosas pequeñas y mucho menos quemar los papeles que tanto me agradaba. Así pasa hoy con algunos. Así pasa de pronto con muchos cristianos.
las noticias, las preocupaciones, las cargas, las crisis, la enfermedad llenan sus vidas, sus mentes y sus corazones y las ensucian y pierden el enfoque de la visión de Dios para sus vidas. Así como al ser mayor descubrí los principios para enfocar la luz y para generar poder para quemar las cosas con las lupas, así al estudiar cada día la palabra de Dios, descubrí y entendí los principios para enfocar el poder del Espíritu Santo en mi vida. Esos principios los aplicó Esteban y los quiero compartir contigo desde lo que aconteció a este hombre de Dios en los capítulos 6 y 7 del libro de los Hechos. Pero quiero que primero enfoquemos el contexto que rodeó esos episodios en la vida de Esteban. En el capítulo 1 del libro de Esteban, Jesús, después de 40 días de haber resucitado, se reúne con sus discípulos, aproximadamente unos 120. Entre ellos se encontraba Esteban. Y les dijo, en Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5, esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Como saben, Juan el Bautista bautizó con agua, pero dentro de algunos días, 10 días para ser exactos, aunque ellos no lo sabían, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y añadió en el versículo 8, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de los ojos de los discípulos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileo, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. Aleluya, gloria a Dios, Él volverá. Esa fue una de las más grandes esperanzas, mejor dicho, esa fue la bendita esperanza que tuvieron los discípulos, que Él volverá. Esa es la esperanza que debe alimentar tu alma y mi alma. Esa es la esperanza que debe alimentar a todo creyente, aún en medio de crisis mundiales, personales, familiares, nacionales, locales, que Él volverá. Y todas las señales apuntan a que Él volverá pronto. Y sabes, la promesa que Jesús les hizo se cumplió. En Hechos capítulo 2, en el versículo 1 al versículo 11, no vamos a leerlo en este momento, narra que ellos, los 120, estaban reunidos unánimes en oración y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar de las maravillas de Dios en otras lenguas extranjeras. Y los extranjeros que los escuchaban los entendían y estaban sorprendidos y maravillados por eso. Posteriormente, en el capítulo 2, Pedro el apóstol predica sobre Jesucristo Salvador y se convierten más de 3,000 personas. Esto está en el versículo 41 del capítulo 2. Y los bautizan. Algunos dicen que allí nació la iglesia cristiana. Más adelante, en el capítulo 4, los discípulos son perseguidos por predicar a Jesucristo como Señor y Salvador, y Pedro y Juan son tomados presos por las autoridades religiosas de la época y liberados bajo amenazas. La iglesia crecía rápida y abundantemente. En el capítulo 5 dice, en el versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Este crecimiento generó problemas. Aleluya, gloria a Dios por los problemas que se generan cuando la iglesia crece. Y aquí es donde entra en escena formalmente Esteban, al capítulo 6 y al capítulo 7. Quiero leer para ti el capítulo 6, versículos 1 al 8. Quiero compartirlo contigo por un breve momento, porque es como el eje central de nuestra reflexión del día de hoy.
dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Como vemos, la primera crisis de la naciente iglesia fueron las amenazas de las autoridades religiosas judías por predicar a Cristo como Señor y como Salvador. Y la segunda crisis fue poder atender a las viudas de los griegos convertidas y al descontento entre los judíos y los hebreos, entre los griegos y los hebreos. Un problema de vida y muerte, y un problema de relaciones, un problema de carácter. En ese contexto es que se desarrollan los principios que aplicó Esteban para enfocar el poder que había recibido al ser lleno y bautizado con el Espíritu Santo. Es bajo ese contexto, bajo un contexto de 2 crisis. La una de amenaza a su vida y a la vida de todos los creyentes. La otra de relaciones dentro de la naciente iglesia. Así que veamos pues los principios que aplicó Esteban para no perder el enfoque, sin importar las circunstancias, sin importar los problemas, sin importar las dificultades, aún sin importar las amenazas de muerte, como en estos tiempos. Quiero compartirte ese primer principio. El primero de ellos: mantener enfocado el poder del Espíritu Santo requiere priorizar la oración y la palabra de Dios. Requiere priorizar la oración y la palabra de Dios. Dice allí en el versículo 1 al versículo 4 que leímos hace unos momentos. Dice que como había problemas porque habían crecido, entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo, no es para nada justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Parece que dieran a entender, no es verdad, que no es necesario, que no es importante atender a las viudas de los griegos. Pero no es así. Lo que pasa es que establecieron y colocaron prioridades. Dice más adelante, versículo 4: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los apóstoles reconocieron, porque ese fue el modelo que les dejó nuestro amado Señor Jesucristo, que de nada sirve tener poder, servir a los demás, sanar a los enfermos, operar milagros, tener títulos, tener cargos, funciones, tener un templo, tener iglesias, si no priorizamos la oración y la palabra de Dios en nuestras vidas. Cada noche nos reunimos en familia por Facebook Live. Lo puedes pedir a través del celular de nuestra iglesia. También te enviaremos en la página de YouTube de nuestra iglesia un link para que puedas tener esa tiempo de reflexión en la palabra de Dios y de oración que hacemos cada día a las 7 de la noche, unánimes en familia. Pero sabes, nos reunimos en familia
¿Para qué? Para priorizar, para enfocar el poder de Cristo en la oración y en la palabra. Eso no quita que tú no tengas que hacer tu oración íntima y personal con Dios, porque tú no puedes vivir de las prioridades de otros. Tú no puedes vivir de los tiempos de otros. Tú y yo tenemos que vivir de nuestra relación personal e íntima con Dios. Es la oración la que alimenta nuestra fe, porque nos pone en comunión con Dios, con el corazón de Dios, y nos enseña a conocer más y más cada día a Jesucristo y a hacer del Espíritu Santo mi amigo, mi mejor amigo. El Espíritu Santo es el amigo que da poder. Sin la oración y la palabra, el poder del Espíritu Santo es una lupa sucia. En Hechos, dice en el capítulo 4, del versículo 29 al 31, cuando los discípulos se sintieron amenazados, quiero compartirlo contigo. Dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Qué están haciendo los discípulos en medio de la crisis, en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de la amenaza de muerte que había sobre ellos? Están orando, están clamando a Dios. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos, dice, todos, y repite conmigo, y mira a tu familia, mira a los que están al lado tuyo y dile: todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Así que, amado y amada, enfoca el poder del Espíritu Santo en tu vida y la de tu familia y la de tu nación a través de la oración y de la palabra. Eso es lo que debemos hacer. Me agradó ver esta semana a nuestro presidente leyendo la palabra en el libro de Isaías y levantando a Dios una oración de esperanza para nuestro país. Él, la autoridad suprema que hay secularmente sobre nuestro país, estaba clamando a nuestro Dios. ¿Por qué no hacerlo tú desde tu casa? ¿Por qué no orar desde tu casa? Ese es el verdadero poder. Así que ora por ti y por tu familia, ora por tu presidente, por tu alcalde, por tu alcaldesa, por todas las autoridades. Ora, solo así enfocarás el poder del Espíritu Santo, porque quiero recordarte algo. La prioridad de Marta en Juan capítulo 10 era servir a los comensales que estaban allí apoyándola y acompañándola por el fallecimiento de su hermano Lázaro. Pero la prioridad de María era estar al lado de Jesús en comunión con Él. Y eso solamente me lo puede brindar el tiempo de oración en la palabra. Hacerlo con la palabra de Dios, hablándole a Dios con el lenguaje que Él mejor conoce y que más le agrada, su propia palabra. Veamos un segundo principio que aplicó Esteban para enfocar el poder del Espíritu Santo para cumplir el propósito de Dios, no solo para su vida, sino también para tu vida y para mi vida, para la vida de la iglesia. Mantener enfocado el poder del Espíritu Santo requiere servir a los demás. Pareciera que los apóstoles se hubieran olvidado de servir a las viudas de los griegos, pero no es cierto. Dice allí en el versículo 2 y en el versículo 3 de Hechos 6, el que hemos estado leyendo. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Pareciera que no les importaban las viudas de los griegos. Sin embargo, dijeron: busquen entre ustedes, hermanos, que haya 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarlos de que sirvan a las mesas. Y no es porque el oficio de mesero valga menos, sino es por lo que hay en el corazón de un mesero al servir. Sabes, a mí
Me agrada profundamente cuando llego a un sitio y la persona que me atiende me pregunta a cada momento: ¿está bien? ¿Necesita algo? Y cuando trae las cosas con agrado, cuando ama su trabajo, dan ganas de darle una propina. Pues sabes que eso pasó con estos 7 varones. Ellos sirvieron con amor. Ellos sirvieron con todo su corazón. Sabes, ellos no perdieron el propósito de Dios. No perdieron el enfoque del poder del Espíritu Santo. No perdieron el enfoque de la visión de Dios. Algunos dijeron que este año 2020, por ser 2020, era el año de la visión de Dios, como haciendo alusión a esa fórmula que dicen los oftalmólogos, que la visión 2020 es la visión perfecta. Y cualquiera podría decir que, dado lo que está sucediendo, no es cierto que sea el año de la visión perfecta. No es cierto que sea el año agradable del Señor. Pero déjame decirte, sí es cierto. Porque Dios toma las grandes dificultades, los grandes problemas, las grandes tormentas, las grandes angustias, para hacer de ello un propósito bueno para tu vida y para mi vida. La visión de nuestra iglesia es ser una iglesia que ayude a las personas a ser restauradas y a alcanzar el propósito de sus vidas en Jesucristo. Amamos a las personas y amamos a Dios. Y más en las últimas decenas de años, el mundo necesita ver en nosotros el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Mucho más que en los últimos decenas, y yo diría de pronto que centenas de años. Marcos capítulo 10 dice en el versículo 45: porque el Hijo del Hombre, palabras de nuestro Señor Jesucristo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo vino no para ser servido, sino para servir. Los apóstoles no abandonaron a las viudas de los griegos. Pidieron que la multitud, la congregación, la iglesia, designara a esos 7 varones llenos del Espíritu Santo. Y fue tal la pasión, el amor y la dedicación con que ellos servían, que añade en el versículo 7. Fue tal. Es como cuando un mesero, los meseros de un restaurante sirven con toda la pasión, con todo el amor, con todo el cariño. ¿Sabes qué sucede? El restaurante se llena. Pues eso pasó. Y dice en el versículo 7: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y aún muchos de los sacerdotes, es decir, de los que se oponían, algunos de los que incluso amenazaron a los discípulos, obedecían a la fe, es decir, se convirtieron al Señor. No podemos ser testigos de Cristo si no enfocamos el poder del Espíritu Santo en el servir a los demás. Pregúntale al que necesita en este tiempo, a tu vecino, a tu hermano, a tu familiar que no visitas hace tiempo. Da de lo que tienes mucho y da de lo que tienes poco. Esteban aprendió y enseñó a sus hermanos, de sus hermanos. En el capítulo 4 dice en el versículo 32: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma, de una sola opinión, de un solo sentir, el sentir de Cristo. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Sabes? Orar mueve el corazón de Dios, pero servir mueve el corazón del mundo. Quiero que veamos un tercer principio que aplicó Esteban. Mantener enfocado el poder del Espíritu Santo requiere confiar en Dios. Por eso, en este tiempo, nuestras reflexiones están acompañadas del numeral yo confío en Dios. Cada vez que tengas un comentario que haya tocado tu vida, que haya restaurado algún área de tu vida, escribe tu comentario y coloca numeral yo confío en Dios. Podemos volver a nuestro texto inicial en Hechos capítulo 7, en el versículo 55, que dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, levantó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha.
Esteban, ¿qué hizo? Enfocó su mirada, enfocó su visión, enfocó el propósito de su vida, enfocó sus planes en Dios. Y sabes, eso le permitió tener el respaldo de Dios. Cuando enfocamos nuestra mirada en Jesús, tenemos el respaldo de Dios. Tenemos el respaldo de Dios. El autor del libro a los Hebreos dijo en Hebreos capítulo 12, dice en el versículo 2: fijemos la mirada en Jesús, autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio, es decir, aceptó la humillación y se sentó a la derecha del trono de Dios. Confiar en Dios, poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, nos da respaldo. Respaldo para sanar a los enfermos y para hacer milagros. Dice allí en Hechos capítulo 6, dice en el versículo 7, versículos 8: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes milagros y señales entre el pueblo. Uno de los problemas que tienen algunos de los cristianos es el temor a orar por las sanidades y milagros creativos de parte de Dios. Es porque no han enfocado su mirada en Cristo Jesús. Dios es quien opera el milagro, no tú ni yo. Es Dios quien opera el milagro. Nosotros no somos sino instrumentos de Dios para operar sanidades y milagros. Si tú y yo, como Esteban, ponemos nuestra mirada, nuestra fe, si aceptamos ser el foco de la lupa de Dios, aleluya, y que el poder del Espíritu Santo queme en nosotros el temor, la duda, la incredulidad, la angustia, la preocupación, la carga por otras cosas, la falta de colocar las prioridades en el orden correcto de Dios, entonces Dios quemará eso. En este tiempo yo te animo para que ores con fe. Si te habitúas a hacerlo, a poner tu mirada en Jesús, Dios respaldará tu oración. Tendrás el respaldo de Dios. Si pongo mi mirada en Jesús, quiero añadirte, Él me dará respaldo para predicar con las palabras y con el testimonio. Dice en el versículo 3 de Hechos 6: así que, hermanos, busquen entre todos ustedes a 7 varones de buen testimonio. Porque ¿sabes qué? Ellos entendían algo: los hechos hablan más que las palabras. Y este es tiempo para dar testimonio a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, a nuestros padres, sin gritos, sin pleitos, sin contiendas. El apóstol Pedro nos recomienda en la primera carta, en el capítulo 4, dice en el versículo 11: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Así que cuida tu lengua en este tiempo, nos dice el apóstol Santiago. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da, para que en todo, recuerda, cada vez que vayas a hablar, cada vez que sientas una emoción en tu corazón, cada vez que planees algo, pienses algo, cada vez que te sientes en tu casa, dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esteban predicó con poder y con denuedo de Cristo. Quisiera dejarte una última parte de la reflexión del respaldo de Dios. Si enfoco mi mirada en Jesús, Él da respaldo en medio de los sufrimientos. Qué irónico, ¿sabes? Esteban es catalogado como el primer mártir de la iglesia cristiana neotestamentaria. En el libro de los Hechos, en el capítulo 7, dice en el versículo 55 en adelante, dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo:
he aquí, yo veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, los enemigos de Esteban, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. El apóstol Pablo, que aunque era fariseo, rechazaba a los cristianos, igual que yo rechazaba a Dios. Yo fui enemigo de Dios, rechacé las cosas de Dios, pero su misericordia me alcanzó un día, como alcanzó a Pablo, como te alcanzó a ti, como alcanzará a cada uno de aquellos a los cuales tú y yo demos testimonio si enfocamos nuestra vista, nuestra mirada y el poder del Espíritu Santo de la manera correcta. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Sabes? Dios respalda cuando sufrimos por la causa de Cristo. Algunos pregonan prosperidad económica en estos tiempos, sanidad total, el regreso de la esposa o del esposo o del hijo o de la hija. Pero ¿sabes qué? En los tiempos de Esteban, seguir a Cristo era peligroso. En los tiempos de Esteban, seguir a Cristo era casi seguridad de sufrimiento y de muerte. Algunos dicen hoy: acepta a Jesús y serás prosperado, tendrás casa, beca y carro y todo se te arreglará. Pero en los tiempos de Jesús, la persona podía contestar: si recibo a Cristo, ¿qué me asegura que no iré al foso de los leones? ¿Qué me asegura que no seré quemado vivo en un circo romano? ¿Qué me asegura que mi esposa o que mis hijas no serán violadas? Que mis hijos serán crucificados. ¿Sabes? Recibir a Cristo era casi seguridad de sufrimiento y de muerte, no de pago de deudas y de bonanza económica, pero sí de comunión con Dios, de comunión con su iglesia, de respaldo de Dios en la oración, de poder y en la predicación de su palabra. Iglesia, ¿qué estás dispuesta a hacer en este tiempo de tribulación mundial? ¿Quejarte porque estás aburrido o aburrida? ¿Eso es lo que estás dispuesta a hacer, iglesia? ¿Encerrarte y deprimirte? ¿O priorizar la oración y la palabra de Dios? Servir a los demás, llamar a cada familiar, vecino, hermano de la iglesia y animarlo y orar por él. Enfocar tu mirada en Cristo Jesús para que tengas su respaldo al orar por sanidad, al predicar de Cristo con testimonio y al sufrir por él. Pedro nos dice, para terminar, casi al final del capítulo 4, en la primera carta de Pedro, versículo 19, capítulo 4: de modo que todos los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Por favor, Iglesia de Cristo, inclina tu rostro. Por un momento cierra tus ojos y enfoca el poder del Espíritu Santo en la misma oración de poder que levantó Esteban y que dice allí en el capítulo 6, en el versículo 8: y lleno del poder del Espíritu Santo, Esteban hacía sanidades, prodigios y milagros. Cierra tus ojos. Padre, en esta hora está tu iglesia, llena del poder conforme a la promesa que hiciste, llena del poder de tu Espíritu Santo. Levanta un clamor a ti, Señor, y enfocamos nuestra mirada en Cristo Jesús,
el autor y el consumador de la fe, y ponemos nuestra fe en Él, no en nosotros mismos, no ni siquiera en la institucionalidad de la iglesia. Ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Y te pedimos, Señor, que tengas por un momento, por un breve momento, Señor, como profetiza Esdras, un breve momento, ten misericordia de esta nación y de nuestro mundo, de nuestro planeta, Señor. Abre, Señor, las ventanas de los cielos y derrama bendición, Señor, hasta que sobre y que abunde, Señor. La bendición de tu palabra, Señor. La bendición de la bendita esperanza en la segunda venida de tu amado Hijo Jesús. Toca las vidas de los ancianos, de los jóvenes, de los niños que están falleciendo en diferentes lugares del mundo por causa de esta enfermedad. Envía tu palabra, Señor, y sana a los enfermos, Dios. Pero glorifica el nombre de tu Hijo Jesús en medio de toda nación, Señor. Que igual que nuestro presidente, cada mandatario de cada localidad, de cada barrio, de cada municipio, de cada ciudad, de cada pueblo, de cada vereda, de cada nación, Señor, de las naciones del mundo, Señor, aún de los que han sido declarados por sí mismos como ateos, volteen su mirada hacia ti, Señor, y reconozcan que tú eres el Señor, creador de los cielos y de la tierra, Dios. Clamamos a ti, pero sobre todo, Señor, decimos, como nos enseñó tu Hijo Jesús, a pesar de nuestro clamor, hágase tu voluntad, porque tú eres el Rey soberano del cielo y la tierra, y tienes propósito en todo lo que haces y permites en nuestras vidas. Si has hecho esta oración, quiero que sepas algo. Este que habló contigo fue como Saulo, aquel que disfrutó el ver morir apedreado a Esteban, al que tenía puesta su mirada en Jesús. Y capítulos después, la Biblia nos enseña que Jesús puso su mirada en Pablo, igual que la puso sobre mí. Y si tú has escuchado este mensaje y ha sido de edificación, de crecimiento para ti, para tu familia, yo te hago una invitación. Si te has apartado del Señor, si te has olvidado del tiempo de comunión y de oración con Dios, de tu Creador y de mi Creador, si te has rebelado contra las cosas de Dios, si de pronto la iglesia no fue el testimonio que tú esperabas, pero Cristo sigue siendo el Señor de señores, el Rey de reyes, quiero decirte algo. Si no conoces a Jesús, si no has tenido comunión personal con Él, íntima con Él, yo quiero invitarte a que tú hagas por un momento una oración y que inicies un nuevo camino. La imagen de Dios fue dañada, fue tergiversada, fue destruida en el corazón del hombre. Pero Cristo vino para restaurar la imagen de Dios en nosotros, y Dios quiere restaurar su imagen en ti. Por un momento, inclina tu rostro, cierra tus ojos y dile al Señor: Padre, te doy gracias por haber hablado a mi mente y a mi corazón en este día. Yo reconozco mis pecados, el más grave de ellos, haberme apartado de ti y haber dirigido yo mi propia vida, darle prioridad a lo mío y no a lo tuyo, Señor. Hoy te pido perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Y te pido me perdones, Señor. Hoy abro mi corazón para aceptar y recibir a tu Hijo Jesús como mi único Dios, como mi único Señor y como mi único Salvador. Hazme tu Hijo y extiende esta gracia a toda mi familia. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén y amén. Si has hecho esta oración, conéctate con una iglesia que esté cercana a donde tú estás. Conéctate con una iglesia por la red de internet y aliméntate con la oración y la palabra de Dios para que no pierdas el enfoque del poder del Espíritu Santo para el propósito de tu vida y de tu familia. Dios te bendiga, amado hermano. Amamos a las personas y amamos a Dios.
Iglesia, qué gran palabra hemos recibido de parte de nuestro pastor principal. Tengámosla en nuestro corazón y pongámosla en práctica. Recordemos siempre, podremos tener confianza en momentos de crisis. Es por esto que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, donde todos los días encontrarás un mensaje de esperanza para ti y para tu familia. Recuerda que todos los días podrás compartir con nosotros a través del hashtag Yo confío en Dios, una iniciativa que pretende mantener la unidad de la iglesia como cuerpo de Cristo. Por las circunstancias que estamos viviendo, nuestros servicios y eventos han sufrido cambios temporales. Para que estés informado, te invito a que estemos conectados. My soul, my eyes, my heart are opened. Relief brought to my weary soul. Exhaling all that I was holding. Couldn't do this on my own. I'm breathing in a different rhythm. I'm walking at a different pace. I'm freely falling into your hand. I'm running wild in your grace. Now I finally caught it. I'm breathing your life inside of mine. I finally caught it. I feel it. You've got my best inside. I finally feel it. Your spirit, each breath is yours, not mine. I finally caught it. I finally caught it. Oxygen replacing bondage. Freedom taking place of fear. In and out I found my purpose. My life is different 'cause you're here. Now I finally caught it. I'm breathing your life inside of mine. I finally caught it. I feel it. You've got my best inside. I finally feel it. Your spirit, each breath is yours, not mine. I finally caught it. I finally caught it. Finally caught it. I finally caught it. Iglesia, recuerda que los martes no tendremos servicio hasta nueva orden. Los domingos estaremos transmitiendo nuestro servicio a las 9:30 de la mañana para que compartamos juntos la palabra del Señor como familia. Cada miércoles estaremos ayunando desde el lugar donde estemos. Y durante la semana a las 7 de la noche, nuestro staff y nuestros pastores tendrán un mensaje especialmente preparado para ti. No olvides compartir el hashtag Yo confío en Dios. Iglesia, hoy quiero despedirme con un abrazo virtual. Quiero que sepas que aunque algunos dicen que no han sentido a Dios, algunos hemos sentido el abrazo de nuestro Dios, el abrazo de nuestro Padre. Así que recibe un abrazo fraternal, amoroso y caluroso de parte de nuestro Dios, de parte de tu Iglesia Integral de Restauración San Antonio Norte. Que Dios te bendiga, bendiga cada uno de estos tus días y bendiga a tu familia y bendiga a nuestra nación. Dios te bendiga, Iglesia. Antes de respirar, tú respirabas por mí. Tú has sido bueno
tan bueno para mí. Oh, el increíble, inagotable amor feroz de Dios me persigue.